En la época de la antigua Babilonia, unos 6 siglos antes de la venida de Cristo, el trono era ocupado por un monarca despiadado cuya gobernanza se caracterizaba por su tiranía sin límites, hasta que un día este gobernante se encontró de manera inesperada con Jesús, un hecho que sorprende a muchos ya que no son conscientes de la presencia de Jesús en las Escrituras del Antiguo Testamento. Esta singular aparición se documenta en el libro de Daniel, situado en el contexto de Babilonia, bajo el dominio de Nabucodonosor. Este rey, infame por su arrogancia y crueldad, encontraba placer en el sufrimiento de sus subyugados, imponiendo su voluntad sobre el mundo conocido con mano de hierro. Tras asegurar su dominio sobre Siria, volvió su ambición hacia Egipto, su competidor más formidable en aquel entonces. Sin embargo, el reino de Judá se interponía en su camino hacia la expansión imperial. Con el objetivo de consolidar su poder, Nabucodonosor decretó que un selecto grupo de jóvenes hebreos fuera instruido en las artes del conocimiento y la sabiduría para servir en su corte. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron arrancados de su hogar y llevados a Babilonia, donde se les asignaron los nombres de Beltasar, Sadrac, Mesac y Abednego, respectivamente. Siguiendo la voluntad de Nabucodonosor, se erigió una imponente estatua de puro oro, una obra que, sin duda, deslumbraba por su esplendor y monumentalidad, extendiéndose hacia el cielo con sus 27 metros de altura. Este proyecto, posiblemente concebido con la intención de fortalecer y unificar su dominio, requería que todos, desde los más altos dignatarios hasta los súbditos comunes, se congregaran para rendir culto en una ceremonia de dedicación sin precedentes. La directriz era clara: quienquiera que se atreviera a desafiar el mandato de adorar la estatua sería condenado a una muerte terrible en las llamas de un horno ardiente. La mayoría, por temor o devoción, se sometió a la voluntad del rey, quien aspiraba a cimentar su estatus no solo como el gobernante supremo de Babilonia, sino también como su máxima figura religiosa. Sin embargo, en medio de este acto de sumisión colectiva, 3 jóvenes se mantuvieron erguidos, desafiando no solo la autoridad de Nabucodonosor, sino también la presión social que tal acto implicaba. Observados por algunos caldeos celosos, quienes no tardaron en informar al rey sobre su desobediencia, estos jóvenes hebreos se convirtieron en el blanco de acusaciones envenenadas por la envidia. Se les reprochaba su negativa a rendir culto a cualquier deidad aparte del verdadero Dios de Israel, una postura que, a pesar de su posición de cautiverio, los había elevado a rangos de poder dentro de la corte. Esta situación presentó a los oficiales una oportunidad dorada para deshacerse de Sadrac, Mesac y Abednego, una oportunidad que estaban dispuestos a explotar sin escrúpulos. Al tomar conocimiento del desafío presentado por estos jóvenes, la ira de Nabucodonosor se encendió de manera instantánea. Sin embargo, lo que sorprende es que les concedió la oportunidad de justificar sus acciones antes de ejecutar cualquier castigo. Este gesto podría interpretarse como un atisbo de respeto hacia ellos, pero no cabe duda de que Nabucodonosor esperaba una sumisión total a su autoridad. Frente a ellos se presentaban únicamente 2 caminos: rendir culto a la deslumbrante estatua de oro o enfrentar una muerte segura entre las llamas. A pesar de haber reconocido anteriormente el poder del Dios de los hebreos, el rey desafió con arrogancia, cuestionando: ¿y qué Dios podrá libraros de mis manos? Esta provocación, registrada en el libro de Daniel, anticipaba la respuesta divina que estaba por manifestarse. La furia de Nabucodonosor alcanzó nuevos niveles al reiterar su demanda a Sadrac, Mesac y Abednego, cuestionándolos directamente sobre su negativa a obedecer sus decretos. La respuesta de los jóvenes no solo fue un acto de desafío valiente, sino también una profunda manifestación de fe. Ellos comunicaron al rey que no necesitaban defender su posición, pues confiaban en que Dios tenía el poder de salvarlos del horno ardiente.
Pero incluso si Dios decidiera no hacerlo, ellos permanecerían firmes en su decisión de no adorar a ningún otro Dios. Esta declaración no solo expresaba su inquebrantable lealtad a su fe, sino también su disposición a aceptar cualquier consecuencia, prefiriendo honrar a Dios antes que someterse a la idolatría impuesta por el rey. La firmeza de su convicción resaltó su valentía y la profundidad de su compromiso espiritual, dispuestos a enfrentar la muerte antes que renunciar a sus creencias. La elección de Sadrac, Mesac y Abednego por la lealtad a Dios sobre su propia vida no fue una decisión tomada a la ligera. Estaba claro que se habían preparado mental y espiritualmente para este momento de prueba, dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia antes que traicionar sus principios. La ira de Nabucodonosor alcanzó su punto máximo ante tal desafío, lo que lo llevó a ordenar que el horno se calentase a una intensidad sin precedentes, 7 veces mayor que lo habitual. Acto seguido, mandó a algunos de los guerreros más robustos de su ejército a que aseguraran y lanzaran a estos 3 fieles al centro del ardiente horno. Así, Sadrac, Mesac y Abednego, aun atados, fueron arrojados a las llamas. La reacción de Nabucodonosor ante lo que aconteció después es un testimonio de lo extraordinario del suceso. Desde su posición, observó atónito cómo, en lugar de los 3 hombres que había condenado al fuego, había 4 figuras moviéndose libremente entre las llamas, sin signo alguno de sufrimiento o daño. Lo más asombroso para el rey fue la presencia de esta cuarta figura, cuya apariencia era divina, semejante a la de un hijo de los dioses. Este evento milagroso no solo desafió todas las expectativas de Nabucodonosor, sino que también reveló la intervención divina de una manera tangible. La identificación de la cuarta figura como un hijo de Dios sugiere la presencia de Jesucristo en su forma preencarnada, caminando junto a los fieles en medio de su más grande prueba. Este momento significó no solo una liberación física para Sadrac, Mesac y Abednego, sino también un poderoso testimonio del cuidado protector de Dios hacia aquellos que se mantienen firmes en su fe. En el clímax de su adversidad, la presencia física de Jesús se manifestó al lado de Sadrac, Mesac y Abednego, dentro de las llamas del horno ardiente. La conciencia de su compañía divina durante este momento crítico podría haber variado, pero lo cierto es que, en ocasiones, ellos fueron plenamente conscientes de que no estaban solos en su sufrimiento. La observación de Nabucodonosor sobre los 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego subraya un milagro sin precedentes. Las llamas solo consumieron las cuerdas que los ataban, dejándolos libres e ilesos. Este acontecimiento extraordinario demuestra cómo Dios puede alcanzar y transformar incluso a aquellos cuyos corazones parecen irremediablemente endurecidos, desafiando su percepción y la del poder supremo. El hecho de que pudieran caminar libremente dentro del horno sin sufrir daño alguno sugiere no solo una protección divina, sino también una paz y seguridad internas otorgadas por su fe inquebrantable. Este escenario podría compararse metafóricamente con un paraíso o jardín de placer, donde, en lugar de buscar desesperadamente una salida, se encontraron caminando tranquilamente, confiados en que el mismo Dios que los había protegido de las llamas también los liberaría de su situación. La reacción de Nabucodonosor ante este milagro refleja un profundo cambio en su comprensión del poder y la autoridad. Se vio confrontado con una fuerza mucho mayor que la suya, cuestionando así su propia supremacía. Al acercarse a la entrada del horno y llamar a los siervos del Dios Altísimo para que salieran, Nabucodonosor reconoció implícitamente el poder superior del Dios que adoraban Sadrac, Mesac y Abednego. Su salida del horno, sin señales de haber sido afectados por el fuego, fue una demostración palpable no solo de su fe y perseverancia, sino también de la soberanía y fidelidad de Dios hacia aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones, incluso frente a las pruebas más intimidantes.
Este evento no solo marcó un punto de inflexión para Nabucodonosor, sino que también sirvió como un testimonio poderoso de la presencia y protección divinas, capaces de cambiar corazones y mentes. En este momento crucial de su prueba, Jesús se presentó físicamente junto a Sadrac, Mesac y Abednego dentro del ardiente horno, acompañándolos a través del fuego. Aunque no se especifica si ellos estaban plenamente conscientes de la presencia divina a su lado, es evidente que, en ciertos momentos, percibieron a Jesús acompañándolos en su adversidad. La observación de Nabucodonosor: «Vi 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego», subraya la liberación milagrosa de los jóvenes. Solo las ataduras que restringían sus movimientos fueron consumidas, dejándolos libres para moverse sin daño alguno. Este acto divino no solo sirvió para sorprender a quienes tenían sus corazones endurecidos contra Dios y su pueblo, sino que también demostró que el poder de Dios puede alcanzar incluso a los más desafiantes tiranos. El horno ofrecía espacio suficiente para que caminaran, y el hecho de que no sufrieran daño alguno permitió que se movieran libremente, en paz y sin preocupación alguna, como si estuvieran en un jardín de placer en vez de un horno de fuego. Esta experiencia no solo reforzó su fe en que Dios los protegería, sino que también desafió la percepción de Nabucodonosor sobre su propia autoridad y poder. Al enfrentarse a un poder claramente superior al suyo, el rey fue movido a reconocer y convocar a los jóvenes fuera del fuego. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego emergieron sin daño del horno, los líderes y consejeros de Nabucodonosor fueron testigos del milagro. Ni un solo cabello de sus cabezas había sido quemado, sus ropas permanecían intactas y ni siquiera olían a humo. Este asombroso acto de salvación divina dejó una impresión indeleble no solo en Nabucodonosor, sino en todos los presentes. La fe inquebrantable de estos hombres en el verdadero Dios quedó demostrada, reafirmando su creencia, confianza y fe incondicional en Él, quien tiene el poder supremo para salvar. Esta experiencia no solo reforzó la fe de los creyentes, sino que también sirvió como testimonio del poder de Dios ante los no creyentes, demostrando que Él puede liberarnos de las pruebas más difíciles, aunque no siempre de la manera que esperamos. Romanos 5 nos revela cómo Dios, en su sabiduría, permite que atravesemos por pruebas y tribulaciones con el propósito de forjar nuestro carácter y robustecer nuestra fe, entre otras razones que a veces escapan a nuestro entendimiento. No es siempre claro el motivo por el cual enfrentamos ciertas pruebas, pero lo que se nos pide es confiar en Él, incluso cuando el camino se torna arduo y la carga pesada. Este concepto encuentra eco en la experiencia de Job, quien, en medio del sufrimiento extremo y la desolación, fue capaz de mantener su fe con la declaración: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Esta firmeza subraya una verdad profunda acerca de la naturaleza de nuestra fe. Dios no promete una existencia libre de sufrimiento, pero sí asegura su presencia constante a nuestro lado. La resiliencia mostrada por Sadrac, Mesac y Abednego frente a la amenaza del horno ardiente ilustra la actitud que se nos invita a adoptar ante las adversidades y persecuciones. Su determinación de permanecer fieles a Dios, aun a costa de sus propias vidas, resalta la profundidad de su fe y confianza en que, independientemente del resultado, Dios estaría con ellos. Su historia es un testimonio de fe, coraje y perseverancia, recordándonos que nunca estamos solos. Dios camina con nosotros incluso en nuestros momentos más oscuros. Estas situaciones extremas, como la vivida por estos 3 jóvenes hebreos, nos enseñan sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que, aunque podamos ser probados por el fuego de la persecución, Dios está a nuestro lado para sostenernos, liberarnos y, en última instancia, salvarnos. La sorpresa de Nabucodonosor, al ver que el fuego no había consumido a Sadrac, Mesac y Abednego, refleja el poder de una fe inquebrantable que confía en Dios por encima de cualquier circunstancia adversa. Así,
Cuando enfrentamos desafíos y atravesamos por momentos de dolor, podemos sostenernos en la esperanza de que esta vida no es nuestro final. La promesa de Dios es de una salvación eterna, un recordatorio de que, más allá de nuestras luchas temporales, hay una vida futura donde el sufrimiento y el dolor ya no tendrán lugar. Estas verdades, manifestadas en la historia de fe de Sadrac, Mesac y Abednego, nos invitan a perseverar en nuestra confianza en Dios, asegurándonos de su fidelidad y amor incondicional hacia nosotros en todas las circunstancias. La promesa divina de vida eterna para aquellos que aman y obedecen a Dios es una fuente de consuelo y fortaleza, permitiéndonos enfrentar y superar el dolor y el sufrimiento de nuestra existencia terrenal. Esta esperanza de eternidad con Dios ha fascinado y dado aliento a generaciones, desde niños hasta adultos, a través de relatos como el de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes desafiaron la autoridad del imponente Nabucodonosor. Su historia, contenida en el libro de Daniel, trasciende como un poderoso ejemplo de desobediencia civil, donde la lealtad a los mandatos divinos se antepone a las órdenes terrenales injustas. La transformación de Nabucodonosor, después de presenciar la fe inquebrantable de estos jóvenes y el milagroso rescate divino, es testimonio del impacto que la fe puede tener incluso en los corazones más endurecidos. El rey, que una vez persiguió a quienes adoraban a Dios, terminó por exaltar a este Dios todopoderoso y decretar que sólo Él fuera objeto de adoración. Este cambio subraya la influencia transformadora de experimentar directamente el poder y la gloria de Dios. Nabucodonosor, movido por la intervención divina, proclamó un decreto en el que bendecía al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, reconociendo su poder único para salvar y proteger a aquellos que depositan su fe en él. Este reconocimiento no solo aseguró la prosperidad de los jóvenes en Babilonia, sino que también estableció un precedente de respeto y temor hacia el Dios verdadero, demostrando que ningún otro Dios puede ofrecer la salvación de la manera que Él lo hace. La referencia a Jesús en el Antiguo Testamento, aunque no con su nombre neotestamentario o en la forma en que lo conocemos a través del Nuevo Testamento, reafirma la presencia constante y el plan redentor de Dios a lo largo de toda la Escritura. La narrativa de Sadrac, Mesac y Abednego es un vívido recordatorio de que, en todas las épocas, Dios ha estado activamente presente, guiando y salvando a su pueblo, ofreciendo destellos de su poder y majestad que invitan a todos, líderes y seguidores por igual, a reconocerlo y servirle con devoción inquebrantable. La presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, aunque a veces no reconocida explícitamente, es un tema recurrente que atraviesa las Escrituras, ofreciendo un testimonio de la continuidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia humana. Jesucristo mismo confirmó esta verdad, especialmente en Juan 5:46, donde frente a las autoridades religiosas de su tiempo, afirmó que si creían en Moisés, también deberían creer en él, pues Moisés escribió acerca de su venida. Esta declaración subraya la conexión profunda entre las promesas y profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento, que detallan desde su nacimiento virginal, predicho en Isaías 7:14, hasta su muerte sacrificial y resurrección, encontraron su cumplimiento en Jesucristo. Uno de los momentos más reveladores de esta conexión ocurrió cuando Jesús, al leer Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret, declaró que esa profecía se había cumplido en su persona, desafiando así las expectativas y percepciones del establishment religioso de la época. La vida de José, con sus paralelos de sufrimiento y exaltación, y la solicitud de Abraham de sacrificar a Isaac, donde Abraham confía en que Dios proveerá el sacrificio, son ejemplos del Antiguo Testamento que prefiguran el sacrificio supremo de Cristo. Estas historias y personajes no solo sirven como precursores o sombras de la obra redentora de Cristo, sino que también demuestran cómo Dios, desde el principio, ha estado tejiendo una narrativa de salvación y redención
que culmina con la llegada de su Hijo. Este enfoque holístico de las Escrituras nos invita a ver la Biblia no como una colección de historias desconectadas, sino como una revelación continua y coherente del amor, la justicia y la misericordia de Dios hacia la humanidad, con Cristo como su eje central. La comprensión de que el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y su obra redentora nos proporciona una perspectiva más rica y profunda de la Biblia como un todo, revelando la unidad y cohesión del plan divino a través de las edades. Jesucristo trasciende la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sirviendo como el hilo conductor que une toda la narrativa bíblica. Él es el Mesías largamente esperado, cuya venida fue profetizada y anticipada a lo largo del Antiguo Testamento. Su presencia en estas escrituras subraya el carácter integral de la Biblia, que no solo es un texto histórico o religioso, sino el relato vivo de la promesa de Dios de redención para la humanidad. Jesús es, en esencia, la razón de ser de las Escrituras. Es la palabra viva, el centro alrededor del cual gira todo el mensaje bíblico. La Biblia, en su totalidad, actúa como un faro que ilumina el camino hacia la reconciliación con Dios, ofreciendo esperanza, perdón y la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego, con su demostración de fe inquebrantable, coraje ante la adversidad y perseverancia ante la persecución, no solo nos proporciona un ejemplo de integridad y fidelidad a Dios bajo prueba, sino que también prefigura la vida de Jesucristo. Al igual que estos tres jóvenes, Jesús permaneció fiel al Padre Celestial incluso frente a la muerte. Su crucifixión a manos de sus enemigos y su posterior resurrección son el clímax de la obra redentora de Dios, evidenciando su poder sobre la muerte y su compromiso inquebrantable con la salvación de su creación. Así, la narrativa de Sadrach, Mesach y Abednego se convierte en una fuente de inspiración para todos, recordándonos la importancia de mantenernos fieles a Dios sin importar las pruebas o los desafíos que enfrentemos. Esta historia resalta la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él, asegurándonos que, al igual que estuvo con estos tres jóvenes en el horno ardiente, estará con nosotros en todas nuestras tribulaciones, guiándonos hacia la victoria final sobre el sufrimiento y la muerte. Ahora que hemos compartido esta inspiradora historia de fe, coraje y fidelidad, me gustaría saber qué piensas. ¿Cómo te ha impactado la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Hay alguna situación en tu vida donde te sientas llamado a mantener tu fe contra las adversidades? ¿Cómo te ayuda la presencia constante de Dios a enfrentar los desafíos de tu vida cotidiana? Comparte tus reflexiones, experiencias personales o cualquier pregunta que tengas en los comentarios. Tu historia y tu voz son importantes y juntos podemos construir una comunidad de fe y apoyo mutuo. Nos vemos pronto.